Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio del Recreo, un espacio para la interacción y la charla pedagógica entre docentes con las temáticas más relevantes sobre la nueva escuela mexicana. Es un gusto estar aquí, profe Leo, su amigo. Los saluda la maestra Ana y nuevamente un gusto estar aquí en este espacio del Recreo. Hola amigos del Recreo, amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos como cada jueves en el Recreo. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí su amigo el profe de las 17, saludándolos nuevamente y al mismo tiempo compartiendo este espacio del recreo con un gran invitado que nos va a compartir una información relevante e importante para poder comprender y para poder concretizar el nuevo plan de estudios 2022. En este episodio del recreo tenemos el tema en lenguaje coloquial, conceptos indispensables para la comprensión filosófica del Plan 2022 por el maestro Paulino Rodríguez González, a quien recibimos con un fuerte aplauso en este espacio del recreo. Bienvenido, amigo Paulino. Gracias, maestro. Gracias, como siempre, la invitación que me hacen a su canal. Es un honor estar con ustedes y compartir algunas opiniones y comentarios que esperemos que sean de mucho beneficio para ustedes y para toda su audiencia. Muchas gracias. Bienvenido, Paulino. Amigo Leo, pues damos inicio con este nuevo episodio que va a estar súper interesante por esta gran temática que es de gran relevancia para nuestros compañeros maestros. Adelante, amigo. Sí, totalmente. Aquí coincidimos en el punto filosófico de un cambio de paradigma en torno a interpretar en conjunto la base magisterial de este país, la forma en la que deberíamos interpretar o que debemos estar concatenados filosóficamente, sí, y sobre todo en el sistema de creencias, en un punto de neurosis de interpretación. Y toma una significación muy importante las epistemologías, cómo es vista por los docentes, cómo se interpretan, cuál es esta base de razonamiento que tenemos desde la herencia cultural mexicana hasta lo que se nos pide hoy en contraste. ¿Por qué la epistemología en los docentes se hace necesaria la comprensión? Maestro, nos gustaría que nos desarrollara este punto, por favor. Sí, cómo no, gracias, maestro. Como siempre, algo complicado que ha pasado en todo el sistema educativo es cuando llegan nuevas reformas con nuevos conceptos. Eso de alguna manera nos dificulta un poco, primero, en la apropiación y la comprensión de lo que nos quieren que entendamos, y segundo, pues su aplicación. Si algo ha sido muy complicado, ha sido la filosofía, que es algo que en mi persona siempre ha sido bastante difícil entenderla. Realmente es una disciplina que, pues, de alguna manera, pues, es tan indispensable ahora en la nueva escuela mexicana para que los alumnos lo entiendan, como le menciona, maestra. ¿Por qué creemos que la epistemología es muy importante? Porque la epistemología es la base para que el conocimiento sea con tal fortaleza que se pueda entender que sea un conocimiento no vago, no interpretativo, no supositorio, sino un conocimiento que nos permita tener las bases argumentadas para que podamos saber que lo que estamos haciendo tiene un sentido. En este caso de epistemología es importante que el maestro la comprenda en esas palabras, que entienda que el conocimiento no puede ser una opinión o un dato como se ha acostumbrado en planes pasados, donde se enfocan más al asunto de asimilar una educación bancaria, si en todo caso fuera lo que se hiciera. Lo que aprenderemos ahora que la epistemología sea el eje que libere, porque es lo que pide la nueva escuela mexicana, una humanización, pero a través de un pensamiento crítico, a través de una disciplina que entienda, que justifique, que no sea el dogma en lo que domine ni el fanatismo, sino que sea el sustento, que sea el conocimiento de alguna manera consultado a través de una epistemología, un pensamiento epistémico. Sí, totalmente, filtrar el conocimiento, ¿verdad? Porque aquí debemos contraponer las realidades, generar un pensamiento decolonial y hacia esa parte vamos, ¿no? De entender con un sentido de otredad. Maestro Paulino, bienvenido. Respecto a la visión ideológica específicamente de Europa, ¿nos podría compartir por qué el eurocentrismo como un concepto discriminador y la importancia de asumir lo que la nueva escuela mexicana nos plantea,
que refiere a la comunidad en el centro y que implica definitivamente asumir las necesidades del contexto inmediato. Claro que sí, maestra, claro que sí. ¿Por qué entendemos que el eurocentrismo es un concepto discriminador? En cierto modo, ya lo mencionaba el maestro anteriormente, donde hablaba de la decolonización, que era un elemento importante en los conceptos que maneja la escuela mexicana. El eurocentrismo siempre ha sido una ideología impositoria, ha sido a través de una campaña reacia que no es de ayer, sino que empezamos en la conquista de México, donde se nos implantó, no se nos hizo, no se nos permitió respetar nuestra cultura, nuestros principios, nuestras ideas, sino que se nos dijo que la única verdad era la europea, la única cultura era la que tenía que hacerse. ¿Por qué es discriminador? Porque nos han hecho creer que siempre que comparan nuestra educación, nuestros modelos, dicen que para que fuéramos mejores tendremos que ser como los europeos, y no es cierto. Europa tiene sus errores, tiene sus problemas, tiene sus pobres, tiene sus políticos corruptos, tiene todo ese tipo de cosas que suceden en lo humano en todos los países, no es exclusivo de un país mexicano o un país latino, sino es una situación natural. Los humanos somos así, tendemos siempre a ser que, como le diríamos, para no ser tan agresivo, tenemos que ser muy flexibles para las tentaciones que el mundo nos ofrece. A veces somos corruptos, a veces somos transparentes, a veces somos deshonestos. Entonces, el eurocentrismo siempre ha creído que su verdad es absoluta. ¿Por qué creemos que es discriminador? Porque ellos piensan que la única verdad son de ellos, cuando nuestra identidad, como lo mencionaban al principio ustedes, es más importante en la complementación, no la separación. Entendemos que Europa tiene buenos principios, como ahorita la epistemología, pero también tienen errores que deben ser analizados y que deben también aprender a respetar la idiosincrasia, nuestra filosofía latinoamericana, desde esa postura epistémica que somos nosotros, ¿no? Por eso el tema que mencionaba el maestro al inicio, la epistemología del sur, esas corrientes liberadoras y críticas que permiten que esto sea de una manera más crítica y que sea complementaria. No decimos que Europa no tiene lo bueno, pero no es lo único. Es lo que quiero decir cuando decimos que eurocentrismo es discriminatorio. La verdad es que yo escucho, y la verdad es que de los europeos yo creo que solo lo güeritos y lo de ojos azules quisiéramos, ¿verdad? Pero pues en realidad, no, es que parece a lo mejor como broma y demás, pero es que son estos estereotipos que también se han generado. Pensamos que solo pues los europeos pues pueden tener muy buenos modelos, y no, en México también el conocimiento aquí tiene que ser situado, ilimitado, no acabado. Por ejemplo, de lo que yo alcancé a leer, por ejemplo, de Sousa Santos menciona que en un análisis de colonial no solo debería analizar, estudiar o investigar per se, sino que también hay que investigar, hay que comprobar, es decir, hay muchos saberes en las comunidades, en nuestros lugares incluso de trabajo, que son de origen ancestral, y que no por ser de origen ancestral tenemos que limitarlos o tenemos que descalificarlos. No, por el contrario, tenemos que buscar esa parte científica, esa parte que haga que ese conocimiento ancestral no se pierda, sino que busquemos esa parte que haga que se... No encuentro la palabra, como que permanezca, pero aparte encontrar esa parte que pueda comprobarse, que pueda comprobarse, y con esto entonces creo que habremos avanzado mucho en nuestro modelo educativo mexicano, ¿no? Y creo que es una de las partes importantes que la nueva escuela mexicana pretende. Entonces, maestro, yo quisiera conocer acerca de lo que usted opina en cuanto a esto, acerca de cómo la realidad está o es en contraparte con la realidad. Bien, en esa parte, cuando menciona la contrarrealidad, en la escuela mexicana habla de que los alumnos tienen realidades. ¿Qué es esa realidad? Cuando ellos perciben el mundo en una concepción bajo su conocimiento. Puede ser un conocimiento realmente empírico,
o un conocimiento rodeado, compartido por sus familiares o amigos, y de pronto esa realidad parece que es perfecta. Si tenemos un ejemplo, a veces los niños viven en una pobreza y en un maltrato o violencia por parte de la familia, y como lo viven todos los días creen que es natural, y para ellos esa es su realidad. Ellos creen que eso está muy bien, incluso tienen ciertos dogmas, tienen ciertos fanatismos. Por ejemplo, hablemos de la gente que se golpea o se mata por un partido, como el América y las Chivas, ¿no? Y dicen, no, es que yo soy Chiva. Le digo, yo no te veo los cuernos, pero adelante. Y entonces son realidades que de alguna manera están en una posición que no permiten un amplio conocimiento en su persona. La escuela mexicana dice que la realidad es que el niño lleva a la escuela, el maestro debe tener la capacidad, a través del pensar epistémico, de transformar esa realidad donde le abre el horizonte y que pueda empezar a comprender lo que él vive, que no es la única realidad que existe, sino que hay otras realidades que le pueden liberar de sus preocupaciones, le pueden hacer entender su situación social, le pueden incluso hacer entender su situación emocional y su situación intelectual. Por eso dice que una realidad contra otra realidad refiere a que hay realidades, como en nuestros salones, que a veces tenemos 40 niños, son 40 realidades. Cada niño piensa distinto, ve el mundo distinto, lo siente distinto, y el maestro lo siente distinto. Hablamos de una realidad más, pero no se espera que el maestro de esa realidad, sino que él, a través del pensar epistémico, del conocimiento comprobable y verdadero, permita que el alumno abra esa realidad y se llene de más datos que le permitan empezar a comprender el mundo que le rodea, y que su realidad tal vez esté equivocada y sea complementaria. Por eso es importante el conocimiento, pero el conocimiento epistémico, no el conocimiento que se supone, que se piensa o que se deduce, como mamá o papá que decían, es que va a ser eclipse y tal vez es en la noche de brujas, ¿no? Y cuídate y salte con una ropa negra. Ese tipo de realidades me refiero, donde los alumnos deben empezar a crear su realidad desde el pensar epistémico, no desde la suposición ni de las situaciones que refieran como dogmas, fanatismos o prejuicios, que es lo que pide la escuela mexicana, de liberarlos. Sí, creo que es algo muy importante, porque de ahí entonces la decolonización de los pensamientos, ¿no? Es decir, no podemos estar casados con algo con lo que hemos a lo mejor vivido, o creído siempre, ¿no? Es necesario reaprender, debe de haber ese análisis, ese diálogo, y ver que partimos a veces de lo local a lo global, ¿no? Que hay algo más allá, y a veces nos estamos quedando aquí, y por otro punto también el eurocentrismo ha generado también monopolios, ¿eh? Entonces aquí eso es verdaderamente importante. Muchísimas gracias, maestro. A ustedes, gracias. Es súper interesante lo que estamos comentando, y aquí quiero retomar un elemento curioso por parte de nuestros seguidores, de nuestros amigos, que normalmente cuando estamos en la formación inicial para la docencia y empezamos a abordar la epistemología, cuando ya se aborda directamente epistemología en la malla curricular, se sufre bastante. Como decía el maestro Paulino hace un momento, nuestro invitado, con el tema de la filosofía, de estar en la reflexión, el análisis, el metaanálisis, a veces es un poquito complicado, porque nos vamos hasta la ontología, nos vamos a las acciones, a la parte axiológica, a la parte teleológica del conocimiento, los sustentos del currículo. ¿Y por qué nos mueve tanto? ¿Por qué nos es tan complejo? Porque justamente están dirigidos a un cambio de paradigma, a una cosmovisión distinta, a que comprendamos la dinámica tan enriquecida que tienen estos escenarios. Y no se trata de desplazarnos geográficamente, se trata de estar en el mismo escenario y comprender desde las distintas aristas, las dimensiones que tienen los contextos sociales, ¿no? Entonces, nosotros, al paso del tiempo, vamos configurando una nueva forma de pensamiento. Y es que estas formas de pensamiento siempre han estado ligadas a un sesgo interpretativo de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestra comunidad, incluso de la religión, que pues en algún momento es quien imponía ciertas reglas, ciertas condiciones morales y éticas, ¿verdad? Pero entonces enfrentamos un cambio de paradigma, una revolución epistémica en lo que conocíamos o dábamos por válido. Aquí, maestro, me gustaría muchísimo que profundizáramos en un concepto interesante, la decolonialidad del pensamiento. Y esto es el origen
o es el fin al que nos estamos encauzando? Bien, gracias, maestro. De definitivo, eso que comenta es importante cuando nosotros tenemos ciertos pensamientos donde los consideramos como verdades, sin esto haberlos hecho un proceso de diserción donde ellos puedan entenderse si el conocimiento realmente lo que tenemos es la única verdad absoluta, ¿no? Cuando dice que habla de la decolonialidad como un elemento, si es el origen o el fin, pues me refiero a esto. Normalmente la colonialidad se refiere a eso, a esa situación eurocentrista que nos trajeron, que nos dijeron que lo mejor era del exterior, que nuestra identidad como persona, que nuestras cuestiones sociales, culturales y demás que ya vivía nuestra nación porque no fue descubierta, hablamos de nuestros antiguos, sino que fue dominada, fue aplastada. No se nos preguntó si estábamos de acuerdo a la religión, como ya lo mencionó, maestro. Nos dijeron, ahora el Dios verdadero ya no es Tlaloc, ahora es Jesucristo. Y entonces nos dijeron, ahora es esto. Y también ahora no estás desnudo, ahora te vistes. Y entonces empezaron a colonizarnos. No solo nos invadieron y nos robaron, sino nos implantaron sus ideas. Y eso lo entendemos como colonización. Y entonces esa colonización ideológica nos permitió que la facilidad para ellos de someternos, de aplastarnos y de crearnos un mundo donde ellos pensaban que los únicos que saben son los güeritos y los ojos de color y los que dicen, o sea, hello, esa gente que se siente de la alta realeza cuando lo único que saben es manipular, ¿no? ¿Por qué entendemos que es importante la decolonialidad? Porque dicen las teorías del sur que tendemos que emanciparnos, donde reconozcamos nuestras raíces, nuestro origen, y que no era la única verdad la de Europa, sino que aquí había también verdades, y que si hacíamos esa interpretación de nuestro pasado, es decir, resignificamos nuestra historia, entonces podíamos entender que nos estaban colonizando, incluso nos dicen qué pensar, qué comer, qué ver, y antes teníamos, no sé si han leído algunos elementos donde habla de la historia, que no había una economía, no había una banca de valores ni ese tipo de cosas. Se han inventado esas cosas para manipularnos y saquearnos. Antes no había crisis económica en Tenochtitlan. No había una moneda que dijeran te vale tanto y esto. Cuando nos colonizan, nos convierten en sinceramente, sus esclavos, sus consumidores. No éramos libres. Realmente todavía no lo somos. Todavía seguimos consumiendo a veces cosas que ellos nos traen y a veces los niños también lo dicen que lo mejor es de Europa, que lo mejor está en Inglaterra, está en Escocia, en Irlanda, qué sé yo. Y no es cierto. Todos tienen sus fortalezas, todos tienen sus áreas y eso hay que reconocerlo, pero no pueden convencernos y convenciéndonos que la única verdad es la de ellos y esa verdad le llaman colonialidad. Entonces nosotros no podemos ser colonizados, que debemos decolonizar. Quiere decir que debemos resignificar nuestra historia, debemos ver que tenemos muchos elementos científicos, culturales, políticos de nuestros ancestros, que incluso son mejores que la política que ellos nos quieren implantar, ¿no? A eso se refiere con decolonialidad. ¿Y cómo pensamos? Pensamos que era el fin, creemos que es el principio para reconstruirnos, para cambiar los esquemas y para empezar a comprender que hay muchas cosas que pueden ser mejoradas desde nuestra visión como mexicanos, como latinos, por eso es epistemologías del sur, y que no solo Europa tiene algo bueno. Podemos retomar alguna cosa de ellos, pero no todo de ellos es bueno. Súper de acuerdo, muchísimas gracias por su participación hasta este momento, maestro. Aquí hay un elemento muy interesante. ¿Cómo pues, llegar a un pensamiento decolonial? ¿Cómo decolonizamos nuestro sistema de creencias? Es decir, ¿cómo desaprendo para poder aprender? Y pues como tip, amigos que nos siguen en el recreo, podría sugerir revisar el plan de estudios muy minuciosamente en los 3 primeros ejes articuladores. Platicaba hace muy poquito en torno a esto con una gran profesional de la educación, la doctora Araceli García Macías, a quien le mando un saludo, por cierto. Doctora, un gustazo. Platicábamos sobre la importancia que tiene la inclusión, el pensamiento crítico y la interculturalidad crítica como los ejes centrales para el pensamiento decolonial. Y sobre todas estas partes normativas que tiene nuestra Secretaría de Educación Pública a través de distintos órganos de gobierno, hay un documento rector de muchísimos principios que si nosotros los maestros lo dominamos bien, vamos a poder configurar o reconfigurar nuestro sistema de creencias con un pensamiento decolonial. Y me estoy refiriendo, yo creo que ya también ustedes ya saben por dónde voy, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Cuando entendemos estos 20 derechos que tienen los chicos, empiezas a entender por qué los protocolos de actuación, por qué se consagra de esa manera todo el aparato legal, normativo que rige la educación en México, porque el interés superior es el de las niñas, niños y adolescentes. Esto nos va llevando primero al primer eje articulador, nos lleva a la inclusión. Llevando esos 20 derechos de niñas, niños y adolescentes, inclusión. Luego, en consecuencia, vamos a un pensamiento crítico y no podemos actuar sin una interculturalidad crítica, la base del pensamiento decolonial. Muchas gracias, equipo. Continuamos, por favor. Adelante, Anita. Gracias, Leo. Sin duda alguna, la nueva escuela mexicana nos aterriza precisamente en la comunidad. El que los docentes observemos, identifiquemos, incluso retomemos y conozcamos sobre todo los aspectos culturales, familiares, biológicos, todo lo emocional, lo social y también lo económico, entre muchos otros, en muchas otras condiciones, representa un elemento fundamental. Y entonces, maestro Paulino, ¿por qué el interconocimiento es nuestro gran aliado en la identidad? Quizá estamos teniendo alguna falla técnica, maestro. ¿Sí nos escucha? Sí. Perfecto. Adelante, por favor. Sí, maestra, me distraje aquí Bien, efectivamente, ya retomando el comentario del compañero aquí, que mencionaba el asunto del pensamiento, para liberarnos, sin duda es importante conocer también los materiales, los manuales, pero algo que entendemos aquí los maestros cuando estamos frente a grupo, siempre es importante que se cuestione todo con los niños, para que nos facilite que ellos lleguen al pensamiento crítico que mencionaba el maestro, y que eso nos permite llegar al interconocimiento. ¿Cómo es eso, maestros? Normalmente cuando nos manejan en la palabrota así, pues de pronto da miedo. Cuando hablamos de conocimiento, pues decimos que conocimiento es aquello que ya tenemos, que ya está juzgado, ya está analizado, ya creemos que ya es el válido. Pero a veces de pronto la información cambia, se mueve constantemente. Entonces no solo lo que tenemos es suficiente, requerimos de más conocimiento. Pero que ese conocimiento tampoco, el que ya tenemos, es desechable completamente, sino es rescatable cierta parte. Y dice que cuando viene un nuevo conocimiento, tenemos de otros elementos, se agrega más. Mi conocimiento que era de alguna manera puro, pero agrego un extra, y eso se llama interconocimiento. De eso nos permite que entonces cuando los alumnos se interpretan o comprenden lo que estamos analizando, de alguna manera los alumnos empiezan a cuestionar, y les hacemos con esto. Siempre es importante que en las clases que hagamos los maestros, empecemos por el asombro, que el asombro sea una técnica para que el alumno llegue al interés y la curiosidad, y que estos elementos nos puedan llevar sobre todo a la pregunta. Esos elementos nos permiten poner las bases para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Y cómo se llega a eso? Pues a través del interconocimiento. Mi conocimiento, quiero pensar como los niños de primero, que dicen que yo nací ya siendo maestro. Una vez un niño preguntó si yo era maestro desde que nací. Le digo, no, yo estudié para ser maestro. Pero para el niño es su conocimiento que tiene, ¿no? Y hay que agregarle un extra, y entonces se convierte en el conocimiento. De alguna manera, maestros, en el conocimiento nos permite que mi conocimiento, que ya lo tengo, y se complementa con el nuevo conocimiento analizado, sustentado, nos lleva a un interconocimiento, es decir, más conocimiento a mi conocimiento. Y de esa manera, pues nos da las bases para empezar a que el niño empiece a cuestionar, porque ya va a tener dudas, y empiecen a crear un pensamiento crítico, llegar a ese nivel. Entonces, de alguna manera, pues, sin duda, eso nos da identidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos conocimiento y reconocemos que nosotros tenemos algo que ofrecer, y allá afuera también, lo complementamos, pero no dejamos de ser nosotros, para que sea respetuoso nuestro conocimiento, y es lo que en el eurocentrismo pues no permite. El eurocentrismo siempre se encarga de que todo solamente es eso y no lo nuestro, ¿no? Y eso pues nos cambia la realidad y nos permite seguir avanzando con personas con identidad. A mí en ese aspecto me parece de suma importancia porque, por ejemplo, estamos hablando como de todos los conceptos, las bases epistémicas, filosóficas y de todo, pero cuando ya recae esto en el aula con los maestros, dicen, bueno, ¿y ahora esto con qué se come?
¿no? Entonces, ahora, ¿cómo lo aterrizamos? A ver, quiero hacer mi clase epistemológica, ¿no? Entonces, creo que eso es lo verdaderamente complicado, porque a lo mejor, pues, los autores hay muchos, y ya usted lo comentó muy bien, cómo esos conocimientos, pues, nos aportan y no es necesario, pues, erradicar algunos otros. Entonces, Correcto. a mí se me hace, creo que muy importante, maestro Paulino, el que conozcamos, por ejemplo, primero, completamente, pues, nuestro plan y los programas de estudio. 2, tendríamos que hacer una buena lectura de la realidad, porque efectivamente es uno el conocimiento que tiene el niño, y si hacemos una buena lectura de la realidad y hacemos un buen diagnóstico, entonces vamos a saber de dónde partir, porque entonces entraremos a esa metodología de las preguntas y no solo de las respuestas, ¿sí? Es decir, los niños, como usted ahorita lo decía con su alumnito, ellos tienen un conocimiento que ellos piensan que es verdadero, ¿no? Como cuando dice usted que su alumno dice que usted nació siendo maestro. Entonces, qué importante es esa lectura de la realidad. Lo siguiente también creo que es sumamente importante es que nuestros programas analíticos estén bien fundamentados, que estén bien contextualizados y que nuestras planeaciones obviamente pues partan de ese programa analítico, de ese programa sintético, pues para que los procesos de desarrollo de aprendizaje pues permitan también incluir incluso estas estrategias nacionales. Ya Leo mencionaba los ejes articuladores, nos faltaban las estrategias nacionales, porque para que nosotros logremos esa identidad, tenemos 7 estrategias nacionales, entonces estaremos adoptando, sí, esta parte de la perspectiva de género, de multigrado, de la inclusión, y al nosotros enfocarnos en esas estrategias nacionales, pues estaremos retomando lo que a nosotros nos da esa identidad nacional y estaremos a lo mejor no siendo tan, pues no quisiera decir así como que copiones, pero entonces no estaremos tomando de otros modelos, ¿no? Sino que verdaderamente estaremos haciendo uso del propio. Entonces, ¿qué tan importante, maestro Paulino, es esa resignificación? ¿Es igual, usted cree que sea igual a un no totalitarismo eurocéntrico? Que parece trabalenguas. No, no creo, sí, como lo planteó usted, maestra, tiene razón. Lo más importante para los maestros es, ¿y cómo lo hago? Muy buen punto, maestra, porque siempre dicen, bueno, ya me dijeron qué es esto, y luego, muy bien, pues excelente la postura de su parte, maestra. Sin duda, lo que deben entender los maestros es que ya que quede claro qué es pensamiento crítico, quisiera abonar tantito en eso, distrayendo un poco de la pregunta, quisiera abonar, que se entiendan esas palabras, pensamiento crítico, como normalmente su etimología viene de judeoeuropea y refiere a cribar. Y dicen, ¿qué es la criba, no? Donde nosotros metíamos trigo y cribábamos. Y entonces separábamos el trigo de la paja. Y entonces cribar, porque es de crítico significa eso, como si fuera el conocimiento paja y trigo. Lo cribamos, separamos la paja y el trigo. Y entonces ya podemos discernir qué es paja y qué es trigo. No sé si siempre han escuchado a los maestros que dicen, oh, yo leí este libro y es pura paja. A eso refiere la frase cuando están haciendo de eso, que dicen que es paja. En el pensamiento crítico se entiende así. Crítico es cribar el conocimiento para separar la paja del trigo. Pero para saber qué es lo que tengo en la mano, si esto es paja o esto es trigo, requiero de analizar los dos y fundamentar. Voy a investigar para darle forma a este conocimiento que tengo aquí y también. Y entonces al analizarlos y darles un pensar epistémico, es decir, consultar, buscar las fuentes, no creerme la verdad hasta que pueda discernir todo, entonces así, esto es trigo y esto es paja. Y entonces de esa manera dice que tenemos que resignificar. Normalmente las personas, maestros, siempre vemos nuestra vida de un solo punto y eso se llama la significamos. Decimos, por ejemplo, quiero visitar algo de mi persona. A veces nos han pasado cosas malas atrás, nos ha encontrado gente negativa, gente mala, y entonces uno se victimiza, ay, pobre de mí, yo tengo una vida muy fea, y entonces es un significado. Pero cuando yo aprendí que esas personas que me lastimaron, me crearon una persona fuerte, con carácter, y pude responder bien en mi trabajo, resignifiqué mi pasado y dije, qué bueno que me pasó,
porque gracias a eso me hice fuerte. Ahora le di otro sentido a mi vida, ya no soy víctima, ahora me siento feliz de saber que gracias a ese tipo de vida de maltrato que tuve, me dio la fortaleza para poder enfrentar. Sí, creo que es correcto lo Si que... yo no tener una vida de ese tipo, pues entonces realmente resignificar es eso. Si ya vimos nuestro pasado, pues hay que darle otro sentido, con otra lente, para que no siempre digas, hay gente que dice, ay, es que yo, atenderse, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Repensamos nuevamente el pasado, le damos otro sentido y entonces resignificamos. Vamos a 1810, 1810, 1521 y ya, y no tiene ningún sentido. Cuando resignificamos nuestro pasado, que pues, valoramos lo bueno de nosotros, porque han dicho que éramos que éramos lo peor. Incluso en México la gente, cállate indio, tú qué sabes, parece ser que indio es lo más bajo del mundo, es lo más agresivo que nos pueden decir, pero si resignificamos, no, éramos mejor. Cuando España nos conquistó, ellos eran los cochinos, los sucios, los piojosos.Nosotros éramos la gente limpia, las que nos bañábamos en temazcales, la que teníamos sanitario, la que teníamos una red de acueductos. No como en Roma, ¿verdad? Pero sí teníamos los canales. Pero éramos limpios, la ciudad, como dice en el libro te les comento, ahorita me acuerdo. Cuando decía, cuando van llegando a Tenochtitlan, dicen, la ciudad era blanca, con colores vivos, tan hermosa. Decían, qué magnífica ciudad era, y la comparaban, y decían, es mejor que Venecia. Tenochtitlan es mejor que Venecia. Cuando empezamos a conocer nuestra historia, maestros, y sabemos qué teníamos de bien, qué era fantástico nuestra política, nuestra economía, y siempre son tachados que dice que sacrificamos a personas. Por favor, ellos quemaban a señoras con justificación de brujas. Ellas las enterraban en estacas, ellas les cortaban las piernas. ¿A poco es más digno eso que ofrecer a una persona aquí en México solo a un Dios? No matábamos a tantos, ellos mataron miles y miles de personas y nos juzgan que por sacrificar a un Dios éramos peores. Y entonces nos dieron un significado a nuestra historia, ellos, y nos dijeron que esa historia era la más vulgar, la más corriente, y siempre dijeron que éramos los peores. Si revisamos nuestra verdadera historia, y leemos en verdad nuestra historia, nos damos cuenta, maestros, que le damos otro sentido, pero desde el conocimiento verdadero, que en realidad Tenochtitlan era una gran ciudad, que la cultura inca, la mexica y todas las demás eran una gran civilización, con aportes científicos y de otro tipo. Si resignificamos de esa manera, ¿qué quiere decir? Si volvemos a verla, para decirla otra vez, porque resignifica dos, la segunda vez, podremos darle un mejor sentido. Y entonces podremos entender que tenemos una identidad bastante orgullosa, bastante digna para decirme, soy indio, cuando gustes decirme. No me digas inglés, dime indio. Y eso sería la resignificación, para que no sea un eurocentrismo totalitario. Respetamos el asunto de Grecia, respetamos la filosofía, pero no es así como lo único verdadero. Sí, es correcto, maestro. La verdad es que por eso la importancia de la decolonización, porque desde lo propio, desde la lógica, desde la deshumanización, el racismo, la discriminación de género, etcétera, pues entonces esta parte, ¿cómo se dice? Antiepistémica, no parte de disciplina, sino de las demandas y movimientos sociales. Entonces, ¿qué tan importante es que ahora nosotros le demos ese resignificado y efectivamente no nos hagamos las víctimas? Porque también eso nos ha hecho ser lo que hoy somos, ¿no? Sí, gracias. Aprovecho para recordar al autor, Bernal Díaz del Castillo. Muy bien, muchísimas gracias. Ya me regresó la... Gracias, maestro. Y con todo esto llegamos a un punto muy importante que refiere al empoderamiento que la nueva escuela mexicana nos da a los maestros respecto a todas las implicaciones y las aplicaciones educativas. Y esto se da a raíz de la apertura a la autonomía. Así que la siguiente reflexión, maestro, emancipar, ¿para qué? Bien, cuando ya entendimos lo que es resignificar, decir, de dar un nuevo significado a nuestra historia, no como indios y esas cosas como Europa dice, sino como una gran cultura, entonces partimos de que empezamos a tener identidad
y nos sentimos orgullosos. Y entonces de pronto empezamos a aprender más cosas, a reconocernos, a vernos. Como decía esa frase, siempre nos han enseñado que tengamos que someternos. Con la emancipación, maestros, se pretende que nos rebelemos. Y no rebelar, entiéndase como el agresor y el que empieza. No, no, no. Cuando hacemos esa analogía nos referimos a los negativos. Ahora yo creo que los jóvenes no lo entienden. Yo ya tengo unos añitos. Antes las fotos se tomaban con una camarita que sacaba una cintita café y se llamaba negativo. Cuando queríamos saber qué tenía oculto ese negativo, se le ponía en cierto líquido para que se revelara. ¿Qué quiere decir? Saliera su verdadero yo, su verdadera esencia. A eso refiere la revelación. Y quiero hablar que nos revelemos, que nos veamos, porque somos una gran nación, somos una gran cultura, y tenemos que revelar eso que no se ve, que Europa con sus medios y demás han dicho y han sostenido que ellos son la punta de lanza para el progreso, para la ciencia. No es cierto. Nosotros ya tenemos ciencia. Entonces, cuando hablamos de emancipar, se trata de eso, de que dejemos de estar sujetos a dogmas, a fanatismos, a prejuicios, que es lo que nos pide el artículo 3º, ya lo mencionaba el compañero. Se espera que el alumno o el estudiante ya no sea aquel que siempre está recibiendo información mecánica para que sea una educación bancaria. No, se requiere que ahora, con el conocimiento que recibe el maestro, con su nueva realidad que trae el Plan 2022, es decir, con el pensamiento científico, lo demostrable, lo comprobable, el alumno pueda liberarse. Porque de pronto, maestros, las cosas que nos tienen dogmadas, enajenadas, nos someten y no podemos ser libres y no podemos ser felices. Si estamos aplastados de esa manera con dogmas y fanatismos, estamos en ese punto donde no podemos decir, soy feliz, soy libre. La escuela mexicana pide eso, pide libertad, pide que seamos nosotros mismos, nosotros con la comunidad, no nomás como egoístas, no, nosotros mismos para ayudar a los otros. Y dice entonces que nos emancipemos. Y entonces, ¿para qué? Pues para ser libres. ¿Para qué se emancipa uno? Para ser libres, para ser feliz. A veces las personas también tienen esos momentos fugaces en la vida social que se liberan de ciertas presiones. A veces tienen, no sé, quiero citar un ejemplo de parejas tóxicas. Ay, ojalá nadie me vaya a escuchar. Parejas tóxicas donde los aplastan, los someten. Y entonces tienen que emanciparse, tienen que reconocerse que son personas y no pueden permitir violencia, no pueden permitir sometimiento. Y entonces dicen, reconócete, valórate, ámate y libérate. Y al liberarte, te emancipas. Pero para emanciparte se requiere nueva cultura, se requieren nuevos conocimientos, es decir, interconocimiento, un conocimiento extra para que nos dé libertad. Y a través de cómo ese conocimiento que me va a llegar nuevo, no puedo aceptarlo como verdad hasta que no lo cribe, es decir, no separe la paja del trigo y pueda yo comprobar que lo que estoy recibiendo es un conocimiento verdadero, un conocimiento sólido que me permita comprender mi mundo y entonces yo me emancipe. ¿Para qué? Para ser libre, para hacer lo que es la escuela mexicana, un humanismo, el humanismo mexicano. Está súper interesante la charla porque definitivamente aquí el maestro nos está dando grandes aportes, amigos, sobre cómo podríamos ir entendiendo esta serie de conceptos que plantean las epistemologías del sur, que claramente podemos ver no se contraponen directamente o que vaya a prevalecer una por encima de la otra entre epistemologías del sur y norte. No se trata de sí ha habido una hegemonía, pero se trata de entender este dualismo, esta dicotomía existente en el pensamiento, pero a través de la recuperación con un pensamiento crítico. ¿Por qué pienso como pienso? ¿Por qué digo lo que digo? Y sobre todo, ¿por qué la gente dice lo que dice y por qué piensa como piensa? Y entendiendo que la base de las relaciones humanas es el respeto a la dignidad y que es una situación totalmente inapelable en términos de respetar la propia dignidad, la del otro, con una palabra muy bonita que hemos revisado en el Plan de Estudios 2022, la otredad y la alteridad, que van de la mano estos dos conceptos de reconocer en el otro, y el respeto a la ideología de las diferentes comunidades con toda esa gran riqueza. Pues maestro, ya en esta parte yo quería justamente preguntar sobre el tema del humanismo en el sistema educativo nacional, pero ya lo abordó. No sé si quisiera compartirnos alguna idea más sobre por qué es importante humanizar en esta nueva escuela mexicana, desde la perspectiva que
como no se va a ejercer una hegemonía, bueno, cabe precisar, hegemonía, pues es el dualismo que existe, pero donde una de estas partes se impone sobre la otra, la victimiza, la somete, la domina. Esa es una hegemonía. Y así ha habido una hegemonía desde la perspectiva eurocéntrica. Por eso el planteamiento de qué elementos se requiere para humanizar desde nuestro sistema educativo nacional. Sí, maestro Leo. Al principio mencionó usted la ontología. Y esa era la respuesta, ¿no? Ya se adelantó. Entonces, ¿qué se requiere para que se humanice? En alguna vez, sin citar, cuando hablábamos de la Universidad de la Ciudad de México, estuvo un rector, el rector, Enrique Dussel, que, bueno, lamentablemente ya falleció en este año, qué lástima, un gran pensador. Se muere la gente pensante y la gente que no debe, pues ahí está, ¿no? Bien, él decía algo cuando le dieron la rectoría y decía, ¿qué va usted a hacer con esta universidad? Y dijo, su discurso fue así, para mí, nada que sea humano me es extraño. Cuando yo leo esa frase dije, ¿cómo? ¿A qué se refiere cuando nada humano me es extraño? Y entonces entendí que a veces las palabras como humano, humanidad, humanismo y demás, aunque parece que son derivados de la misma familia, no significan lo mismo. Cada una aporta a cierto y a tal o cual característica. Cuando decía humano, y quiero hacer un comparativo de un compañero que precisamente va a venir con ustedes también, ya me dijo que lo invitaron, precisó este concepto y dijo esto. Nos diferencia de un animal y de un humano, para citar un ejemplo, dijo, de un perro. Un perro, dice, llegas a casa y te mueve la cola. Llegas a casa y te es fiel, dice. Jamás te va a morder tu perro, a menos que le pegues, pero eso es un comportamiento natural, es por su instinto. Dice, jamás te va a fallar. Pero un humano, sí. El humano es deshonesto, se corrompe, es malo, es bueno, es loco, es agresivo. Eso es lo humano, porque los humanos somos conscientes de lo que hacemos y a veces lo hacemos en beneficio personal, beneficio comunitario. Ya eso se juzga desde otra perspectiva, pero quiero que quede claro el asunto de humano. ¿Por qué dice que el humano es capaz de eso? Pues porque ha sido así. Se ha demostrado que hay gente que pues es mala, si le queremos llamar un concepto, y hay gente buena si queremos decir el contrario de malo. Entonces, cuando dice qué elementos humanizar, yo quería llegar a este punto de la ontología. En la ontología, que se entienda así, ese estudio del ser. ¿Qué es el ser? Ahorita voy a mostrarles un ser. Para filosofía, esto se llama ente, y este ente se llama jarro. También ese es otro ente, y se llama lapicero. Incluso este es un ente, y se llama celular. Pero yo en mi ente me llamo ser. Yo soy un ser. Y entonces dice que en la epistemología se espera que mi ser interprete a este ente. Pero para que este ente se interprete, pues tengo que yo describirlo, analizarlo, sus características, sus elementos, para decir que este se llama jarro. No nomás es algo así como, ya supe que es jarro. No, a veces tenemos conocimientos por experiencia, pero no es algo que se sustente. Y entonces, ¿qué decimos con esto? Cuando hablamos de humanizar desde la ontología, se espera que antes de empezar a entender el mundo, primero me entiendo yo. Yo me entiendo, yo me reconozco. Hace rato hablaba de revelarnos. Yo me revelo y saco mi verdadero yo. Yo soy esa persona, la que siente, la que sufre. Entonces, cuando sufro, resignifico mi sufrimiento. Y entonces empiezo a entender que es algo humano, que es algo normal en mí, y que no puedo sentirme ni culpable, ni equivocado, ni otras cosas que me hagan sentir un sentimiento de degradación, sino en todo caso que me hagan comprender que estoy comportándome como humano, pero que es importante reconocer que ese comportamiento humano me está llevando a tener malas relaciones o malos resultados, y entonces debo cambiar mi actuar humano. Y entonces, ¿cómo se logra eso? Donde yo permito que el niño, cada momento que tiene en el aula, hagamos que él razone sus comportamientos, razone sus conocimientos para que los comprenda. Si no los comprende y no los piensa, es decir, no los repiensa y piensa, no puede llegar a comprender lo que está haciendo. El paso 1 es hacerlo consciente. El paso 2 es que razone lo que está pensando. Y entonces cuando lo que piensa lo justifica, lo analiza, lo consulta, llega un pensar epistémico. Es decir, que todo pensamiento que está creando está sustentado. Y entonces cuando empieza a pensar y a tener un pensamiento epistémico, pasa a un nivel de pensamiento crítico.
Y en ese punto pasa a humanismo. Es decir, que cada acto que hace, lo hace en beneficio de él y de la comunidad, lo que pide la escuela mexicana, que transformemos su realidad en un pensar epistémico para que él sea no una persona dogmada, enajenada, sino una persona emancipada, que pueda transformar su sociedad, su entorno inmediato, para que aporte a un mundo, dice, no solo al país, sino a un mundo, a una nación que somos la tierra, ¿no? Todo ese gran conjunto de personas que en vez de estar peleándonos, estamos queriendo imponer nuestra verdad. Hay ejemplos políticos ahorita en boga donde es más fácil agredir que dialogar. Y entonces dice que nosotros como maestros usemos la dialéctica, donde permitamos ese diálogo, donde ellos puedan pensar, repensar conmigo, donde ellos construyen, reconstruyan. ¿Y cómo se llama eso? Donde un niño lleva una idea y yo no le digo, estás loco o estás mal. No. ¿Y por qué piensas eso? Ahí es donde usamos esa técnica que mencionaba la maestra, eso de la metodología de las preguntas. Muy bien, maestra. Hablaba de la mayéutica. Cada vez que el niño responde, yo no le digo, estás mal. Le hago otra pregunta. Y otra pregunta, y otra pregunta, hasta que él descubra su propia respuesta. Y entonces le digo, ¿ahora qué piensas? Ya no sé qué pensar. Eso es un punto bueno. Ya al menos ya no estás donde estaba, ya te moviste siquiera. Y entonces dice que tenemos que llevar al estudiante de lo humano a la humanidad, para que sea humanismo, como lo pide la escuela mexicana. Que eso sería en un sentido realmente importante. Y ese humanismo ya quiere decir que el alumno está en el proceso de emancipación, donde ya está pensando en la comunidad. Porque si algo hemos juzgado del planes pasados es que siempre se ha pensado en una política donde mecanicemos, donde preparemos para el concurso y para lo que sea, pero de pronto tenemos niños que son un genio, sacan 10 en la escuela y 0 en la vida. Y entonces no había una coherencia. ¿Qué está pasando? Que acá son muy buenos, pero acá son muy malos. Entonces dice que la escuela estaba funcionando para la escuela y no para la vida. Se espera que ahora el conocimiento, que se entienda, no se trata de que sepa 2 más 2, sino que ese lenguaje matemático le ayuda a interpretar el mundo social que vive y cómo lo puede transformar desde ese pensamiento, de ese lenguaje matemático. Por eso se llaman lenguajes. Hay gente que entiende que el campo de lenguajes tiene que ver con un sinónimo de español. No. Español solamente era gramática, lingüística. En lenguajes tiene que ver con el lenguaje del mundo, el lenguaje artístico, el lenguaje corporal, el lenguaje de todos los tipos de lenguajes que habla el mundo. Y si yo no sé lo que dice el mundo, porque no hablo su mismo lenguaje, para citar un ejemplo diría, si un perro me habla, yo no entiendo su lenguaje, porque ladra y no le entiendo nada. Entonces, en esa analogía, el mundo nos habla igual. Nos habla la música, nos habla la ciencia, nos habla la naturaleza y no entendemos lo que nos dice. Ahorita hay un intenso calor en el mundo y nadie está entendiendo el lenguaje porque ni siquiera estamos escuchando a la tierra cómo nos azota con huracanes, con tornados, con sequías y no entendemos el lenguaje. El campo de lenguajes pretende que el alumno pues dialogue con el mundo y para eso requiere que su realidad que tiene, el maestro la cambie con el nuevo conocimiento, con el conocimiento verdadero, es decir, conocimiento epistémico. Entonces el niño va a entender su lenguaje porque ya habla el mismo lenguaje que la tierra. ¿Y por qué cae granizo? Pues no sé. Porque no entiende el lenguaje de la naturaleza y el maestro es el que debe ser el que organice, el que desarrolle una metodología que le ayude a encaminar al niño. Y como decía la maestra, no se trata de decírselo, se trata de orientarlo con preguntas. Por eso creo que es importante usar una mayéutica dentro de las clases y que eso nos lleve a la comprensión de su realidad para que la transforme. Y entonces, si pasamos del humano al humanismo, estaremos del otro lado, que es lo más complicado. Y por eso tenemos muchos niñitos que de pronto se sienten incomprendidos. Y también tienen un lenguaje, hay incluso un lenguaje agresivo. No, yo no voy a hacer nada, y hágale como quiera. Vas a ver con tu papá, niño, vas a ver, te voy a acusar. Ni entendió su lenguaje, está reclamando atención, está reclamando que lo ayuden, pero no entendemos el lenguaje porque no estamos dialogando, nos estamos confrontando. Entonces queremos que el alumno pase del humano, porque ese es un comportamiento humano, el niño que se molesta, que agrede en el salón. Hay que entender su lenguaje humano para pasarlo al lenguaje humanista, al humanismo. Y entonces así podremos lograr que nuestros alumnos lleguen a un punto de emancipación, porque entonces ya tienen un proceso epistémico, un proceso de pensamiento crítico, y entonces hacen esa comparación, como decía el compañero. Entonces sí, esperamos que esto de realidad se entienda así. La realidad es que todavía no están claras al niño y hay que transformarlas. ¿Cómo? Con pensamiento crítico. ¿Cuáles son las reglas? Pues hacerlos. Las reglas son básicas. Siempre que haga una clase, asombro.
porque el asombro hace esto, llama la atención al niño y entonces desarrollamos su creatividad. Y entonces hacemos que el niño se interese y solito pregunta. Esas 3 reglas de asombro, de curiosidad y de preguntas permite llegar al punto del pensamiento crítico. Y así, entonces con ese proceso podemos humanizar, llegar al humanismo y entonces emancipamos. De esa manera quisiera, en pocas palabras, en lenguaje coloquial, los conceptos filosóficos. No son todos, pero son, creo, en mi pensar, que son los más importantes. Muchas gracias, maestro, muy interesante. Y pues para ir cerrando este conversatorio, a manera de conclusión, la nueva escuela mexicana, sus antecedentes, los fundamentos y su propia filosofía y epistemología posibilita que el proceso educativo sea impulsado a partir de los contextos sociales, de las necesidades y de las condiciones. Y esto pues va a favorecer la formación integral y, como dice el maestro, con un sentido humano, pero revestida de una estructura abierta que por supuesto va a integrar a toda la comunidad. Cris, ¿nos harías el honor, por favor? Sí, yo creo que todo esto que platicamos el día de hoy recae perfecto en el enfoque de la nueva escuela mexicana, el cual pues nos habla exactamente de la emancipación, de la transformación de la realidad, de ver a esa realidad local, comunitaria, nacional, global, pero para generar esos planes de estudio, esas situaciones didácticas que respondan a la realidad de nuestros alumnos y también actuar en esa realidad buscando respuestas concretas. Compañero Leo, ¿tú qué opinas? Totalmente de acuerdo. Aquí un punto clave y en respuesta a varios de los planteamientos que nos han llegado también de nuestros seguidores es cedamos el protagonismo a los niños, permitamos que ese ser sentipensante sea quien desarrolle por apoyo nuestro y como vínculo social el docente un pensamiento divergente. Digamos alto al pensamiento convergente impuesto por el magisterio, por las familias, por las sociedades y posibilitemos que sean los chicos quienes disparen su creatividad, su ingenio, su genialidad para preguntarse por qué sucede lo que sucede. Maestro, Anita, equipo, adelante, por favor. Sí, yo quisiera, la verdad, agradecerle infinitamente, maestro Paulino, porque la verdad es que la charla del día de hoy fue muy enriquecedora. Nos llevamos muchas cosas para analizar, para incluso aquí dialogar en otra charla, porque a lo mejor a veces aquí el tiempo es insuficiente. Yo quisiera decir que a veces por ejemplo, en las ideologías de Freire, es necesario desarrollar la pedagogía de la pregunta, que era lo que mencionaba hace un ratito. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Enseñar significa y exige saber escuchar. Nadie es si se prohíbe que otros sean. Y todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Maestro, la gratitud nos conecta con lo positivo. El recreo, porque no damos reconocimientos, todavía no tenemos ese grado ni esa autoridad, pero quisiéramos darle este agradecimiento y dice así, la gratitud nos conecta con lo positivo, el recreo en agradecimiento al profesor Paulino Rodríguez González por su maravillosa participación en el conversatorio en lenguaje coloquial, conceptos indispensables para la comprensión filosófica del Plan 2022. Muchísimas gracias, maestro, de verdad de corazón, por haber aceptado nuestra invitación, porque sabemos que no es fácil de convencer. Entonces, muchísimas gracias, de verdad, de corazón y pues para todos nuestros seguidores y las personas que siempre están atentos del recreo y del profe de la 17, sepan que este espacio es para ustedes, maestro Paulino, para que comentemos y charlemos acerca de lo que nos aflige el día a día, porque conceptos, teorías y demás, pues en los libros las leemos, pero estas charlas hacen, creo que más enriquecedor lo que podemos llevarnos como aprendizaje, como algo más significativo, ¿no? Y yo me llevo muchas cosas, maestro. Muchísimas gracias.
Una Estamos, 10 páginas. estamos a la orden, maestros, y gracias por el espacio. De verdad que es bueno que los maestros, como usted lo dijo, escuchen otras versiones y que cada quien saque sus conclusiones. Quisiera regalarnos alguna conclusión. Que sí, este ejercicio donde hacemos el pensar epistémico, es importante que primero lo comprenda el maestro, que él se emancipe y se libere. Si no se libera, él no se emancipa y no se vuelve humano, no puede lograr mucho en su aula. Es indispensable. Lo de menos es aprenderse teorías, leer libros y masticarlos como Wikipedia, me teclean y aparece lo que gusten. Pero se trata de que sean ejemplo. En la pasada que yo los escuchaba el jueves, hablaban de eso, de liderazgo. El liderazgo es eso. Primero lo hago y luego si tú gustas, me imitas, me sigues o me superas. Pero tienen que ser el maestro el primero en liberarse. No concibo un maestro que quiere enseñar filosofía o pensamiento liberador si él está sometido o está enajenado. O cómo enseñar algo que desconocemos también. Así. Muchísimas gracias, maestro. Néstor, ¿quieres despedirte? Agradecer a Paulino por la invitación, por haber estado aquí con nosotros y por compartir su conocimiento con los compañeros maestros. Amigo Paulino, mi gratitud hacia ti, Anita, Cris, Leo, y pues muchas gracias a nuestros seguidores por seguir este nuevo episodio del Recreo. Nos estamos viendo el próximo jueves a la misma hora de siempre. Nos despedimos, hasta luego, nos estamos viendo.